Este mundo parece estar lleno de violencia y agresión, personas enojadas y molestas, pero me niego a creer que estamos condenados a vivir así. Las personas podemos ser crueles e hirientes, pero por otro lado, también podemos ser alegres y usar la compasión y el amor. Bienvenidos a este episodio especial de Nomad Cook. Cuando llegué a Colombia, unos amigos me platicaron de un documental llamado Los sabores del conflicto, que realizó gente de su universidad y que muestra un fragmento de la vida de mujeres de Buenaventura que después del conflicto armado que sufrió su ciudad años atrás, han logrado perdonar a la vida por el daño y las pérdidas. Y a través de la cocina siguen luchando para salir adelante, cambiando el estigma y sufrimiento por amor y alegría. Me puse en contacto con la directora, Juliana Moreno, y vine a la Universidad del Quindío para platicar con ella acerca de este proyecto tan inspirador. Este documental fue realizado en el segundo semestre del 2017, un artículo sobre las cocineras del Pacífico. Qué chévere, pues estas mujeres que se interesan por rescatar la tradición. Había un pequeño párrafo que decía que en el año 2000 más o menos hubo muchas masacres en unos lugares específicos de Buenaventura. Entonces me interesé por saber cuáles eran esos lugares. Me hablaban de San Marcos, que fue también donde estuvimos grabando a Eva, que es una de las señoras del documental. Sí. Todos me decían, no vaya a San Marcos, no vaya, yo, pero ya estaba súper entusiasmada, hasta allá llegamos. San Marcos queda a 1 hora de Buenaventura y las encontramos. Yo fui a buscar las señoras específicas que había leído. A medida que las iba conociendo, como que me metía más en el tema, me gustaba más, las admiraba más, porque entonces me empezaron ya a contar sobre el conflicto que habían vivido, pero también todas esas delicias que cocinaban y por qué se interesaban en rescatar la tradición. Y ellas nos dan un mensaje como de amor, de perdón, porque como en el documental, para que se lo imaginen, ellas son cocinando y son contándonos sobre los bombardeos que vivieron, las masacres que vivieron en su corregimiento, ahí cerca, y cómo a pesar de eso luego están cantando, están alegres, están bailando, transmitiendo esa felicidad, o sea, todo el tiempo están irradiando felicidad a pesar de lo que les tocó vivir y que aún todavía se vive. Visibilizar por medio del documental cómo rescatan su gastronomía, cómo la transmiten de generación en generación, quiénes son como las autoras de eso realmente. Nadie sabe, entonces están como ahí invisibles para la gente y no se llevan los créditos de nada y realmente se los merecen. Pero también esa capacidad de perdón y ese mensaje del que yo hablo que ellas nos transmiten, porque en el documental no hay que decirlo, solo hay que verlo para que ellas transmitan ese mensaje tan bonito de reconciliación. Y pues en estos tiempos de postconflictos está muy bien, viene muy bien. Sí. El documental. Y pues también fui muy afortunada de contar con un equipo que se convirtió en una familia. Sí. Y que hicieron la idea propia. Eso es muy importante porque al principio la idea era mía, pero ellos también se involucraron tanto y la hicieron propia. Era una idea ya de todos, por la que todos íbamos a luchar por sacarla adelante y que quedara de la mejor manera. Entonces fue muy bonito. Y por supuesto, no podía dejar de visitar a alguna de las protagonistas de este documental. Así que me fui para Buenaventura, a la Galería Pueblo Nuevo, para platicar con Ana Alicia y de paso probar su deliciosa comida. Esa es la vija, es el achote que usan en el campo, estas pepitas. Entonces uno la echa a un tarrito, le echa un poquito de aceite y la pone de que caliente. Más bonita, con más presencia, porque la comida en hierba no sabe a nada tampoco. El amor, porque si no hay amor no hay nada. No, bajó mucho las ventas, por lo que la gente ya no venía, la gente le daba miedo, venía a mercar y que una balacera, que una bala perdida. Entonces eso la gente no venía, se iba a los supermercados, y ya no venía. No venían para esta región. Ya no venía, entonces tuvieron que hacer marchas y venir acá, la policía y todo. Entonces, para que la gente fuera cogiendo confianza, vendíamos la comida a mitad de precio, para que la gente fuera... Porque es que la gente cuando viene, hay gente que dice, no, cuando hago una aventura, anda a la galería, que ahí hay un buen sancocho de pescado, ya hay un plato triple. Y ahí
que cocine. Cuando tuve mi esposo, pues me dediqué a mi hogar. Ya cuando me despendicé, cuando lo separamos, ahí es que busqué ahora sí trabajo para ver cómo sacar a los muchachos adelante. Entonces me vine acá a la plaza a buscar y empecé como ayudante de cocina. Pues de todas maneras me ponían a cocinar y ahí fui pues desempeñando lo poquito que sabía. La cremita de... Cuando está ese está bien. Este es un mixto de dos cosas. Aquí nomás le falta el patacón. Muchas gracias por ver este video. No olviden visitar la página de Facebook del documental Los Sabores del Conflicto para tener más noticias e información de cuándo estará al aire. Nos vemos la próxima vez.